Durante 40 años, como indica este documento que está disponible para ustedes en el fondo de la sala, Lyndon LaRouche llevó a cabo una campaña a favor de un nuevo orden económico internacional, y durante ese transcurso de 40 años, especialmente en los últimos 25 años, el último cuarto de siglo, esa campaña tomó un camino muy específico luego que cayó el muro de Berlín. Se enunciaron una serie de normas, se desarrollaron, se fomentaron de forma incansable, especialmente en Europa y especialmente en Asia. Nuestra oradora de fondo y la fundadora del Instituto Schiller fue el corazón, la chispa, la que guió, la que fue el estandarte de esa política. No solamente no se llevaron a cabo esas normas, no hubieran ocurrido si no hubiera sido sin ella, especialmente cuando se mejoró la política esa, y en ese era el momento en que Lyndon LaRouche se encontraba en la cárcel de forma injusta, en una cárcel estadounidense, fundamentalmente por lo que ustedes acaban de escucharlo a él describir en el audio que tocamos de él. Una de las confusiones que ha existido a todo lo largo entre los estadounidenses al hablar sobre las normas de Rusia y de China en específico, la orientación de esos países, es que estos, desde alguna parte, son normas extranjeras y que Estados Unidos se le está pidiendo que se sume a los extranjeros. Pero de hecho, las normas, la orientación que están, que Rusia y China específicamente y las naciones del BRIC han adoptado como como norma, fue una política que nació, fue criada, fue alimentada y salió de Estados Unidos, especialmente de una colaboración única de dos individuos, Lyndon LaRouche y nuestra oradora de fondo. Esto es importante porque el concepto de Estados Unidos y el concepto de ser un estadounidense no es un concepto geográfico, no es un pedazo de tierra que se llama Estados Unidos, aunque a muchos de nosotros puede ser que les guste ese terruño, y no es cosa nada mala de querer a Estados Unidos, pero eso no es lo que define un estadounidense. La idea de los Estados Unidos y la idea de América es un principio inmortal. Sí, de hecho, se hace inmortal a través del preámbulo de nuestra Constitución, pero solamente se mantiene su inmortalidad debido a las medidas, las acciones que toman los individuos. Nuestra oradora de fondo ejemplifica el principio americano a su nivel más alto, porque a su nivel más alto el principio americano es más importante, la expresión más importante del humanismo, de una cultura científica superior, la más superior que jamás se ha diseñado. Y es importante que ninguna de estas expresiones que acabo de mencionar sean arrastradas por la tierra, que por gente que no sabe nada, que la enloden. Ser un ser humano y aspirar al ser el máximo que pueda ser la humanidad requiere cierto sentido de arte y un sentido de la necesidad. Y al fundar el Instituto Schiller y en fundamentar eso en la iniciativa americana en cuanto a la justicia económica y el desarrollo económico, en la idea de poesía, nuestra oradora de fondo añadió un elemento esencial que faltaba en Estados Unidos, que nos ha permitido a impulsar un proceso a nivel mundial que más nadie pudo haber logrado. Así que siempre es un honor para mí, y especialmente hoy que estamos celebrando el Día de los Presidentes, que esta es una persona que pidiéramos que fuera candidata a presidente, aunque pues, excepto que no puede ser por motivos técnicos. Quiero presentarles a Helga LaRouche. Muchas gracias. Muchas gracias por su bienvenida tan calurosa y por las palabras dulces que vienen de Denis. Para mí es especialmente que es mejor estar en Nueva York,
porque el último discurso que concluí aquí, le dije, les hablo a ustedes como una neoyorquina. Muy poca gente sabe que yo viví aquí durante varios años. Y de hecho, esta era una referencia a un discurso famoso que pronunció el presidente Kennedy en Berlín, pero creo que ahora mismo estamos encarando una situación increíble. Todavía estamos muy al borde de una tercera guerra mundial. Este peligro se redujo un poquitito hace 2 días cuando hubo una intervención por parte de la señora Merkel y el presidente Hollande y presidió Putin y Poroshenko cuando se reunieron en Minsk, y la reunión se llegó a un acuerdo, el llamado acuerdo de Minsk. Pero debo decirles que esto es una cuestión, un pequeño alivio muy pequeño, muy breve, tal vez de semanas, de días, pero la verdad es que todavía estamos al borde, a la víspera de una tercera guerra mundial, a 2 o 3 minutos, y esto ya se entiende en Europa. Creo que se entiende mucho más en Europa que en los Estados Unidos, y todavía estamos al borde de un derrumbe total del sistema financiero, y ese es el motivo por el cual nos encontramos en este peligro de guerra. No se trata simplemente del peligro de guerra de Ucrania y del peligro de que eso se pueda salir de cauce, sino el peligro de guerra viene del hecho de que el imperio que se ha desarrollado desde la caída de la Unión Soviética como un sistema de globalización está a punto de explotar en una forma mucho más grande que lo que tuvimos cuando la crisis de 2008. Déjenme repasar brevemente cuál es la situación que tenemos estratégica a nivel hoy en día. Este acuerdo, el llamado acuerdo de Minsk número 2, es un acuerdo de 10 puntos que incluye un alto al fuego que supuestamente debe entrar en efecto esta noche a la medianoche, y exige que se retire la artillería y otros sistemas de armas pesadas a una zona de 10 kilómetros, es una zona de seguridad de mismo. Debe establecer una línea de demarcación que ya se había establecido en el acuerdo de Minsk número 1 en septiembre. No incluye lo que han logrado en territorio los rebeldes desde entonces. Esto debe supervisarlo un equipo de la OCTED. Debe incluir una amnistía para muchos, sino para todos los prisioneros de guerra, y un intercambio de prisioneros de guerra. El gobierno de Kiev debe restablecer los salarios, las pensiones y el sistema bancario en la región de Ucrania Oriental, y también todos los combatientes extranjeros deben retirarse. También los 4 dirigentes, Hollande, Poroshenko, Merkel y Putin, que la posibilidad de que este acuerdo pueda ser duradero podría mejorarse mucho si hay mayor cooperación entre la Unión Europea, Ucrania y Rusia. Es un acuerdo extremadamente frágil. ¿Por qué lo digo? Porque ya nos encontramos en lo que llamaba yo el principio de Ibiko. Las némesis de la maldad podrían rondar a la gente que ha firmado este acuerdo, porque fue el rechazo de Merkel, especialmente como jefa del gobierno de Alemania, que 70 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y del régimen de nazi que duró 12 años en Alemania, quien no reconoció que la crisis de Ucrania había sido causada por un golpe de Estado nazi que incorporó no solamente a neonazis, sino viejos nazis
que se remontaban a Stepan Banderas y esa organización que ayudó a la ocupación nazi de Ucrania durante los 40. Y estas fueron redes que se mantuvieron durante el periodo de la posguerra, las mantuvo la CIA, el MI6 de la británica y la organización alemana de Gehlen, el BMD, siguieron en efecto como la operación de Gladio en la OTAN, de dejar en la retaguardia durante para acabar la guerra, cuando la guerra finalizó. Estos eran buenos nazis porque eran propiedad de Occidente. Pero entonces, en la evolución del Maidán, y llevaron a cabo un golpe de Estado el 21 de febrero, y eso no lo reconoció Alemania, no lo reconoció Francia, no lo anunciaron los estadounidenses, todos le dieron su visto bueno, y que este gobierno ucraniano y el gobierno que tumbaron en gobierno legítimo, y que estaba bien trabajar con estos nazis, pero da la casualidad que después del acuerdo Minsk de 2, que acaban de anunciarlo, inmediatamente después de eso, Dmitry Rogov, que encabeza la derecha, y otros miembros de estos grupos nazis, que son parte de la Guardia Nacional de Ucrania, y tienen varios batallones independientes de la milicia ucrania, dijeron que no iban a darle su visto bueno al acuerdo de Minsk 2 y que seguirían luchando. Esta gente tiene la capacidad de sabotear ese acuerdo Minsk 2 porque son nazis y están mejor equipados y han sido recibiendo mejor equipamiento por parte de los Estados Unidos, porque mientras se negociaba el acuerdo de Minsk, el teniente general Ben Hodges, quien es el jefe del ejército estadounidense en Europa, anunció que él seguiría armando a esta gente con la capacitación de esta gente, el adiestramiento de esta gente, obviamente para una guerra contra los rebeldes en el este y potencialmente para ir más allá. Esto es una situación que tiene que ponérsele alto, porque si esta situación no se le pone fin, si a estos nazis no se desarman y si a esta gente que los está apoyando no se les denuncia, no se les hace pagar su responsabilidad, esto tiene potencial de llevarnos inmediatamente a una tercera guerra mundial. Así que Victoria Nuland, que es la subsecretaria del Estado encargada de asuntos europeos, que ha sido principalmente la que respalda a estas redes nazis, sino también lo que ellos llaman a Yats, al primer ministro de Ucrania, Yats. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan esta famosa conversación que ella tuvo por teléfono, que fue grabada entre ella y el embajador de Estados Unidos en Kiev, Jeffrey Padrier, en donde ella dijo estas famosas palabras, que se jodan los europeos, que quería decir con eso que ellos iban a proceder a poner a Yatsenyuk en contra del proyecto alemán, el proyecto de Alemania, Vladimir Klitschko, y todo el mundo estaba pasmado porque ella usara ese lenguaje tan vulgar, pero verdaderamente la agarraron con las manos en la masa, interfiriendo con los asuntos internos de un país soberano, proponiendo a Yatsenyuk, a quien ella llamaba Yats, quien es el que está haciendo toda esta gente del sector de la derecha y en las redes de bandera. Así que tenemos algo que potencialmente puede ser la tragedia de la extinción de la raza humana, si esto no lo limpiamos. Así que hemos publicado un informe sobre esto. Quiero que lo vean, quiero que lo lean y que verdaderamente nos ayuden a hacer que el Congreso de Estados Unidos investigue este asunto, porque esto ahora mismo es la talón de Aquiles de la existencia de la civilización. Yo acabo de regresar de un viaje de 2 semanas a Alemania y también fui a Dinamarca, donde tuve
varios actos en los cuales de hacer lo que estamos haciendo esencialmente aquí, movilizar más gente para que vean la realidad de esta situación estratégica. Y les puedo decir que lo que les estoy diciendo no es que haya leído ciertos informes, les puedo decir de primera mano de varias conversaciones que sostuve con personas en Alemania y también otras personas del este y del oeste y también en Copenhague, que lo que causó que Merkel y Hollande que de repente salieran con esta diplomática así rápida. Esto salió de la nada. De repente Merkel y Hollande se fueron a Kiev, se reunieron con Poroshenko, fueron a Moscú, tuvieron reuniones de varias horas con Putin y luego la señora Merkel se regresó a Alemania y se corrió a Washington, habló con Obama y corrió nuevamente a Alemania, fue a ciertas reuniones de la Unión Europea y el miércoles entonces fue a esta reunión de Minsk en Bielorrusia. Puedo asegurarles que lo que causó esta erupción súbita esta reunión de esta diplomacia sin coordinada que no se coordinó con Washington fue la percepción clara de que el mundo estaba a punto de estallar, porque en ese momento la noticia de que Estados Unidos estaba a punto de mandar armas defensivas letales, quien ya lo sabe que ya lo será eso, a Ucrania, y que había la percepción que eso iba a llevar a una provocación inmediata a Rusia, porque al armar a estos elementos nada malsanos en Ucrania con armas pesadas de Estados Unidos, esto de hecho sería una intervención de facto, de hecho, de la OTAN de Estados Unidos en Ucrania, y dada la tensión de la situación, con la guerra que estaba tan prendida en Ucrania Oriental, esto significaría que los europeos veían que si esto ocurría, que los rusos iban a responder y entonces nos veríamos en una guerra grande en torno a Ucrania, y que sería una guerra grande no solamente en Ucrania, en toda Europa, y que sería una guerra global termonuclear. Por eso salió de la repente esta actividad vigorosa. Spiegel, en su edición en línea, la revista Spiegel, y ustedes lo saben, porque ustedes han estado siguiendo lo que hemos dicho y hemos hecho, nosotros venimos advirtiendo de que las políticas de la expansión de la OTAN al este, la política de un golpe de primero con proyectiles, de un sistema de defensa proyectiles global, eso significaba que estábamos muy cercanos a una tercera guerra mundial. Y nadie hablaba sobre esto, y este es uno de los escándalos de que vamos a punto de extinguirnos, y los políticos, porque son demasiado cobardes, no están hablando de ese peligro. Pero de repente hubo una erupción de artículos, como la revista Spiegel en su edición en línea tuvo un artículo durante los mismos días cuando Merkel estaba corriendo por todas partes, en donde decían que el espectro nuclear está de vuelta, y mostraban dos ojivas nucleares que estaban orientadas a, si usted ve la fotografía, de que la idea de que esto está a punto de ocurrir, esto claramente. Entonces citaron a un analista estadounidense, de Theodore Porchikov, quien había advertido básicamente que el primer golpe, esta doctrina de los Estados Unidos, es un cálculo mal hecho, porque hace el supuesto de que uno puede ganar un golpe preventivo, una guerra preventiva, y hace referencia a todas estas cosas. Básicamente, los políticos hasta ese momento, lo que llamamos en Alemania, estaban jugando la bola muy bajito, es decir, a bajo perfil, tratando de pasarlo a la escondida, pero ahora ya eso está cambiando. Hoy mismo hubo otro artículo en el Spiegel, en su edición en línea, que es un perfil del cual decía, básicamente bajo el titular,
la guerra que nos viene al lado. La diplomacia estadounidense puede salvar a Europa o puede llevar a una guerra sin control y aún a una guerra nuclear. Ese es lo que dice el titular. Esto ya es inaudito. Sin embargo, en comparación con lo inmediato de ese peligro, de que estamos en el umbral, a minutos, a horas, a días, de la extinción de la civilización. No estamos hablando de una guerra, estamos hablando de que si llegamos a una guerra nuclear, de que usamos todo el arsenal de las potencias nucleares del mundo, porque esa es la lógica de una guerra nuclear, de que eso sería lo que va a ocurrir. Nadie quedará. La raza humana pasará a la extinción. Y el hecho de que eso no se esté mencionando es algo que tenemos que cambiar en lo absoluto. Tras bastidores, mucha gente admite que la situación en este momento es mucho más peligrosa que durante lo más álgido de la Guerra Fría, incluyendo hasta la crisis de proyectiles en Cuba. Porque en aquel momento, cuando la crisis de los proyectiles en Cuba, que estaba a su punto más candente, habían comunicaciones en secreto, tras bastidores, entre Khrushchev y Kennedy. Esto acaba de hacerse público, se comunicaron y se ha reconocido en el periodo más reciente que muchos analistas y varios expertos de que ese tipo de conducta, ese código de conducta, no existe entre Obama y Putin. No se comunican. Hay ciertas conversaciones entre los militares estadounidenses y rusos, pero con muchos de esta gente que están involucrados en esta situación, no sabe que lo que los militares están diciendo está tomando en cuenta las conducciones políticas, y esto crea una zona de mucha preocupación. Pero en Francia, en Alemania, en Italia y en otros países ahora mismo existen conversaciones tras bastidores que solamente salen a relucir un poquito a través de Europa, de que Europa tiene que salvar sus propios intereses o va a desaparecer en una guerra nuclear. Y eso es un nuevo fenómeno. La fundación del periodo de la posguerra, la Alianza Transatlántica, se está desmoronando. Y cuando el vicepresidente Biden, en una ocasión reciente, creo que en una conferencia de seguridad de Múnich, y que mágicamente repitió, no hay ninguna división en la alianza, Merkel y yo estamos hablando lo mismo, eso era verdaderamente un intento muy pobre de tratar de encubrir la situación. Ahora es interesante porque el ex director general del ejército alemán, el general Kujak, hace un par de días habló en un programa en la televisión alemana de mucha importancia, y él dijo que Ucrania, el espacio que se ha ganado lo que se ha logrado en Ucrania solo funcionará si Estados Unidos cambia su perfil. Si Obama se sienta en la misma mesa de discusión con Putin y se ponen de acuerdo y acuerdan en la solución de Ucrania, en una solución de Ucrania y un cambio general de la estrategia, entonces podría de esa manera calmarse la situación. Ucrania debe estar de acuerdo porque por su gran dependencia de Ucrania de los Estados Unidos, porque el gobierno de Kiev es un gobierno promovido por Estados Unidos, y solo Rusia y Putin en particular tienen el sentir de si se les reconoce como una potencia a la altura, al igual que los Estados Unidos, y no como no se le falta el respeto como si fuera una potencia regional, como Obama recientemente hizo. El general Kujak dijo que era ridículo cualquier país que tiene ojivas nucleares, no es una potencia regional.
Y él dijo que también que que Rusia no quiere intervenir en Ucrania militarmente. Si ellos hubieran decidido hacerlo, si ellos hubieran querido, hubieran ocupado a Kiev en cuestión de días. Y básicamente, a pesar de la existencia de un componente nazi en las milicias de Ucrania, el ejército ucraniano está en un estado desolado y tomará años para que sean una fuerza de combate adecuada. Como dije, en este momento, a pesar de los acuerdos de Minsk, el general Ben Hodges dijo que no va a disminuir el despliegue de este grupo militar estadounidense a Ucrania, y el cuartel general de la OTAN en Polonia quiere transferir varios cientos de paracaidistas de un regimiento hacia Ucrania. Y quiero repetir, ellos tienen la intención de adiestrar a estos grupos nazis y que portan este batallón ucraniano porta símbolos nazis. Y en Estados Unidos sí debe haber una plática real de lo que constituye un peligro de guerra y esto debe detenerse, y estos nazis deben ser desarmados. No me interesa cómo se les desarme, pero las tropas estadounidenses y la Organización de Seguridad Europea los deben quitar las armas. Las Naciones Unidas deben ser neutralizados, y no va a haber solución a que Ucrania potencialmente desate una tercera guerra mundial hasta que eso se haga. Así que la verdadera razón del peligro de la guerra es, por un lado, el hecho que el sistema financiero transatlántico, o lo que usted llama la globalización, o la combinación de Wall Street, la City de Londres y las instituciones en torno a ellas, están a punto de estallar de una manera total. Si un banco demasiado grande para caer se hunde, todo el sistema se va a hundir. Y es por eso que es verdadero cuando Putin dijo que si no fuera el pretexto de Ucrania para buscar un conflicto, encontrarían a otro pretexto para un enfrentamiento. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, dijo lo mismo. Dijo, Ucrania es simplemente un pretexto para una meta mucho mayor geopolítica, y eso también lo declaró por nadie más que el ex embajador del gobierno de Reagan a Rusia, la Unión Soviética, Matlock, quien acaba de dar una conferencia de prensa en Washington, D.C., en donde él dijo que tiene el mismo análisis que dio Lavrov. Y se tiene una situación que estamos en torno al punto del derrumbe. Wall Street, debido a la inversión en el petróleo y gas de esquisto y las inversiones y debido al derrumbe del precio del petróleo y debido a su sistema está completamente en quiebra, todo que es mucho mayor que el 2000, están más expuestos 80% más en su sistema de derivados que en ese entonces, que el 2008, y eso está a punto de estallar. Y lo que dijo el profesor Katsanevas de que la situación bancaria europea no está para nada mejor, y estamos en una situación muy dramática. Hay un gran cambio en Europa. Europa ya no es la misma que era hace un par de semanas debido a la victoria electoral del partido Syriza y a los griegos independientes. Porque lo que estos dos partidos, su campaña electoral prometieron que terminarían
la política de austeridad brutal de la Troika, la política que en los últimos años ha recortado la industria griega y la ha destruido en una tercera parte, ha aumentado la tasa de mortandad y de suicidios, ha derrumbado el porcentaje de nacimientos y tienen un desempleo de 65%. Así que pueden imaginarse cuál es el sentir en el país donde 2/3 partes de los jóvenes están desempleados. Así que en ese programa de que detendrían la política de la Troika, los términos del memorándum, básicamente Alexis Tsipras ganó casi una mayoría total y gracias a su alianza con los griegos independientes tienen 70% del apoyo del pueblo, de la población. Así que algo inaudito se sucedió. Fueron elegidos y dijeron, vamos a cumplir nuestra promesa electoral, y eso es algo que no se había hecho. Por ejemplo, había un ejemplo muy famoso de un político socialdemócrata en Alemania quien dijo en alguna ocasión, no se vale que se le recuerde a uno las promesas electorales de hace un par de meses. Y en Grecia se mantuvieron la palabra, detuvieron el memorándum y no solamente están hablando de Grecia, pero se planean usar esto para cambiar toda la política en toda Europa. Y es por lo cual están bien asustados. Y en este momento, Schäuble y Merkel, incluso Hollande, en eso, a pesar de que sus palabras dice, pero Renzi de Italia, tienen una línea dura y dicen, insistimos que se nos dé nuestra libra de carne, que los griegos deben aceptar el memorándum y no se debe suavizar la situación. Y hoy día hubo una reunión de los técnicos que supuestamente iban a trabajar. Había un equipo de trabajo para ver cómo se hacía esto, pero Tsipras de Grecia dijo, vamos a dejar que estos expertos hablen, pero al mismo tiempo nosotros no chantajeamos a nadie, pero no vamos a permitir que nadie nos chantajee y nos vamos a mantener en lo nuestro y no nos vamos a someter. Y yo recuerdo de que en 1989, antes de que se hundiera la Alemania Oriental, todo mundo en Alemania Oriental estaban en quiebra, estaban hundiéndose, habían perdido, la gente quería viajar al extranjero, había estas grandes manifestaciones y yo pienso que fue el 8 de octubre, en el 40 aniversario de la Alemania Oriental, hubo un gran desfile militar con tanques, con proyectiles, cohetes y quién sabe qué más. Y Honecker dijo, el socialismo y su causa no va a ser corrompido por en Alemania hay una rima hizo una rima entre el buey y el burro, pero el muro de Berlín se hundió poco después de esto y aquellos que se mantenían, se les llamó los cabezas de concreto, pero aquellas personas que cambiaron la forma de pensar, se les dijo los que se voltearon al otro bando, y en este momento, y algunos cambiaron de opinión varias veces, pero ahora tenemos a las cabezas de concreto como Schäuble y Merkel de Alemania y otros que van a tener el mismo destino. ¿Pero por qué está acabado el euro? Porque si el Banco Europeo acepta lo de Grecia, entonces será una señal para el resto de Europa, de los otros países que están sufriendo debido a las mismas políticas, Italia, España, Portugal, Irlanda, pero incluso Francia, donde la gente
odia el tipo de política de austeridad que los alemanes promueven y será una señal para ellos de que también no van a permitir la austeridad. Y si por otro lado sacan a Grecia del euro, que podría suceder rápidamente, naturalmente, como oyeron al profesor Katsanevas en el video, entonces Grecia se convertirá a fuerza el primer país que se sume a las naciones de los BRICS y que busque otras fuentes de financiamiento. Ya han pedido eso y Rusia ya indicó que sí los va a ayudar. Comenos, el ministro del Exterior, el ministro de Defensa griego está ahorita en Moscú. El ministro del Exterior, Kosías, que fue un profesor en Atenas, y su especialidad, él enseña en chino, sobre el chino, y su especialidad es el BRICS. Así que esto podría tomar otra dirección. Así que la razón por la que están muy asustados no es porque algunos de estos políticos hay un elemento, pero la razón por la que están asustados es debido a porque el dinero que Grecia debe pagar, solo 10% del paquete de rescate se gastó en Grecia. 90% se fue a los bancos de España, alemanes, italianos, y es por lo cual el nuevo gobierno dice, ¿por qué tenemos que pagar dinero de un dinero que Grecia nunca recibió? Y por lo cual están asustados es porque nadie sabe qué tan grande es la exposición de los derivados de esos bancos, el riesgo de los derivados. Y si esto no afectaría solamente a los bancos europeos, pero también a los bancos norteamericanos, porque en este proceso de rescates hay estos acuerdos entre la Reserva Federal y los bancos europeos, y todo este rescate cuantitativo y toda esta impresión de dinero, de billete, y un gran porcentaje de este dinero, la mitad se dirigió en realidad a los bancos europeos, y estos bancos están completamente enredados y por eso están totalmente asustados. Así que básicamente y por eso los rescates, los paquetes de rescate que en el caso de Grecia en los últimos 5 años eran 546 mil millones de euros, y solamente 24 mil millones de esto se quedó en Grecia. Así que eso no es mucho, para nada. Y en realidad, la realidad es de que el sistema bancario transatlántico está completamente en quiebra y tienen un riesgo de derivados en el nivel de 2,000 billones de dólares. Que esto es dinero que no se puede pagar, y estos individuos están dispuestos a ir a una guerra y porque dicen queremos mantener nuestro sistema, especialmente cuando Asia y China están en ascendencia, están en ascenso, y todas estas combinaciones de Asia, ellos admiten que sus políticas han fracasado. Si nos remontamos al periodo cuando la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia se hundieron, entremos a la cuestión de cómo llegamos a este punto. El Papa Juan Pablo II en ese momento dijo que el mundo no debe concluir por el hecho de que la Unión Soviética se había derrumbado, que el libre mercado era el sistema superior. Él dijo, si cualquier persona quiere saber por qué digo eso, vean las condiciones en el tercer mundo, entonces sabrán por qué este sistema actual está gobernado por estructuras del pecado. Y el actual Papa, el Papa Francisco, repitió la misma idea de una manera diferente al decir que este es un sistema económico ante el cual el quinto mandamiento debe aplicarse, que un sistema que mata y por lo tanto es
es una proposición muy problemática. En ese periodo de 1989 a 1990, Dennis hizo referencia a esto, de que yo hice muchos discursos, hice muchas conferencias en donde dije que si uno tiene el error de imponer a las economías en quiebra del este, entonces por muchos años, por un par de años, se les puede quitar muchísima riqueza a través del método de acumulación primitiva, saqueando a las naciones del Pacto de Varsovia. Pero entonces tendríamos un derrumbe mucho mayor muy pronto en el futuro. Y yo pienso que ese momento está aquí. Y desafortunadamente la gente no escuchó al Papa Juan Pablo II, porque en ese momento en Estados Unidos teníamos a los neoconservadores que estaban convencidos de que habían ganado la Guerra Fría, de que la Unión Soviética fue derrotada y que ellos lo lograron y que su sistema era el sistema superior. En su arrogancia crearon algo que se llamó el proyecto de una nueva siglo norteamericano, que ya en 1987 lo habían creado, y estas fueron las bases para la idea de diseminar el imperio, la globalización, hasta el punto donde donde un país que se oponía a este sistema se le permitía que se mantuviera en el poder. Así que en ese momento, el cambio histórico que existió en el momento del derrumbe de la Unión Soviética, de crear un nuevo orden de paz, porque el enemigo ya no existía, el comunismo se había desvanecido, esa oportunidad se perdió y no se incluyó a Rusia en ningún acuerdo nuevo. Lo contrario sucedió lo opuesto, y todas las promesas que se le dieron básicamente en el periodo del derrumbe de la Unión Soviética, en las negociaciones entre Bush y Gorbachev, y las promesas que le hicieron a Kohl, y básicamente si Rusia aceptaba que la Europa Oriental fuese libre y no reaccionara mandando tanques o violencia, entonces básicamente se le prometió que la OTAN no se extendería más allá hacia las fronteras con Rusia. Esta promesa obviamente no se cumplió por muchos años, por muchas veces, y se ha hecho una y otra vez. En ese momento, Rusia tenía una situación turbulencia. Yeltsin estaba en el poder, pero Rusia no era hostil a la idea de una Ucrania independiente. Y de hecho, en 1994, en el Memorándum de Budapest, estaba ofreciendo la seguridad, y este memorándum fue firmado por el presidente de Ucrania, la Federación Rusa, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y también esto fue firmado el 5 de diciembre de 1994, y lo que incluyó era la idea de que Ucrania, que era un país con armamento nuclear y que iba a abandonar sus proyectiles nucleares y que iba a recibir garantías a cambio para su independencia política, y ninguna de estas armas se usarían jamás en contra de Ucrania, excepto en el caso de autodefensa, y el occidente no buscaría una Victoria Nuland, quien actualmente es uno de los individuos que se le debe echar del poder en Estados Unidos para detener una tercera guerra mundial. Ella alardeó públicamente que el Departamento de Estado gastó $5,000 millones en las organizaciones no gubernamentales en Ucrania para buscar la revolución de color. Y básicamente sabemos, no solamente financiaron la revolución de naranja en el 2004, pero también en los últimos acontecimientos. Y básicamente
fue parte de esta idea de extender a la OTAN hacia las fronteras con Rusia para hacer un cambio de régimen en Europa Oriental, de aquellos que no querían someterse, pero también había que cambiar la narrativa. Esto es un concepto muy importante y veo que algunos están preocupados de lo que estoy diciendo y yo sé que esto no es lo que ustedes leen en el periódico Washington Post o en el New York Times, pero el lavado cerebral que le han hecho al público norteamericano y al público europeo es increíble. Putin fue satanizado y de repente la narrativa que Putin era un dictador, Putin quiere volver a crear una Unión Soviética, era Putin esto y lo otro. Solo piensen, 85% del público de Rusia apoya a Putin. Para un dictador, eso es un apoyo muy grande, ¿no creen? Desde el gobierno del consenso es lo opuesto a la dictadura, pero si uno ve a los registros históricos, el secretario general de la OTAN dijo el 17 de mayo de 1990 en una reunión de Bruselas, él dijo que ante el hecho de que no tenemos tropas de la OTAN en la República Federal de Alemania, eso da garantía de seguridad a la Unión Soviética. Él era el secretario de la OTAN en ese entonces, como fue Rasmussen hasta hace poco. Y no era tan secretario de la OTAN como ahora tenemos secretarios. Lo mismo lo admitió otro individuo que participó con Kohl en las negociaciones y él era el ex director de la Conferencia de Seguridad de Múnich y también el ex embajador estadounidense a la Unión Soviética, Matlock, quien habló por una organización que se llama el Comité para la República, que es una organización patriótica norteamericana que trata de defender y proteger la Constitución norteamericana. Y él dio una conferencia de prensa hace 3 días, el 11 de febrero, en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C. Y él participó en terminar con la Guerra Fría en su momento y él atacó a la organización norteamericana diciendo que tienen una política exterior autística y que en las negociaciones entre Bush y Gorbachev en 1990 se le dieron promesas a Gorbachev, no hubo un tratado escrito porque se asumió de que la guerra había terminado y nadie pensó que era necesario escribir un acuerdo formal. Pero la narrativa es que Rusia desde ese momento ha rehusado cooperar, pero la verdad es 100% lo opuesto. Rusia en muchas ocasiones ha propuesto de la cooperación. Por ejemplo, como dijo Matlock, de que Putin inmediatamente después del ataque del 11 de septiembre ofreció ayuda a los Estados Unidos y eliminó inmediatamente al puesto de espionaje en Cuba y básicamente trató de cooperar con Estados Unidos. Ese mismo año, en el 2001, Putin fue el primer presidente ruso que habló ante el Parlamento alemán en alemán y dijo que él tuvo el valor de hablar en el lenguaje, en el idioma de Goethe, Schiller, y dijo que el papel del público norteamericano que le permitió al liderazgo soviético de lograr la política que iba a permitir la reunificación de Alemania después de la caída del muro de Berlín.
Y uno debe saber, debemos recordar que fue Rusia quien peleó la gran guerra patriótica contra el régimen nazi y ellos sufrieron enormemente, y que ellos sean tan generosos y que digan permitimos la reunificación alemana porque el pueblo ruso tiene una gran amistad con el pueblo alemán, significa que hicieron una gran diferencia entre los alemanes y los nazis, y eso no es muy evidente ante mucha gente, especialmente por Hollywood, porque yo tuve un gran shock cuando vine por primera vez a los Estados Unidos en 1973 y vi las películas que hace Hollywood sobre la Segunda Guerra Mundial, y yo dije, ¿de qué hablan? Y los rusos mencionaron esto. Así que, por lo tanto, uno debe entender que no solamente Putin, pero todos los rusos están muy están muy tristes ante todas estas promesas que se han destruido. La Unión Soviética pudo haber conducido, ellos tal vez no pudieron no haber permitido la reunificación de Alemania, pero un par de años más tarde, el famoso discurso de Putin en la conferencia de seguridad de Múnich, que era una conferencia muy prestigiosa, que ya no lo es, que en las últimas conferencias han invitado a George Soros y al dirigente de Greenpeace. Y Putin hizo un discurso en esta conferencia en el 2007 y debió haber sido un discurso para despertar al pueblo en el occidente, porque Putin expresó su decepción ante el que Estados Unidos cree en un mundo unipolar y que buscan un imperio, y que veamos el número de guerras en locales que han aumentado. Él pudo haber dicho Irak, Libia, Afganistán, Trípoli, Assad, etcétera. El aumento del uso de la violencia en la ley internacional que se ha violado una y otra vez. Cuando trata de obtener armas de gran poder destructivo, que ha creado un verdadero peligro para el mundo. Así que en ese momento, en 2007, dijo, vamos a pensar juntos, repensar la arquitectura global de seguridad. Y señaló en ese momento que China, India y Brasil y Rusia, esos eran todos países que estaban creciendo en importancia, y por tanto, su gente iba a ser mucho más razonable, y hubiera hecho varias propuestas, por ejemplo, de que centros de minería para enriquecer uranio internacionales que estarían bajo control internacional, y por tanto eliminaría el peligro de que un país tratara de obtener energía nuclear para fines pacíficos y después transformarla para crear uranio enriquecido para propósitos de armas. Y así se resolvería el proceso de proliferación. También exigió un sistema más justo de sistema económico internacional para el desarrollo de los países pobres, que algo que mientras tanto ha sido evolucionado y ha llegado a ser lo que conocemos hoy como el BRICS. En Alemania, hoy día tenemos a Schonenberg, quien es alguien que tiene una narración que Putin es el Satanás. Se le está hablando de él como si fuera un Putin. O sea, que es una persona que entiende a Putin. Y eso supuestamente debe ser el tuco con el cual, si usted no quiere ser una persona que no entiende a Putin, usted no está afuera, ya no se habla de usted, porque el cuento oficial es que Putin es Satanás. Y entonces la persona
persona que salga a defenderlo tiene que ser callada de una vez, silenciada de una vez. Y en Rusia, por otra parte, en el espíritu del apoyo patriótico de Rusia, Putin, ahora han abierto una tienda de regalos que se llama Putin Feshea en alemán, y están vendiendo camisetas, playeras que tienen fotografías muy bonitas de Putin, Putin con su perrito, Putin con otro equipo, y entonces venden anillos con estas fotografías de Putin, y esto se está vendiendo de forma como pan caliente, así que, porque yo creo que como parte contra esta narrativa debemos abrir nosotros también una tienda de recuerdos, ¿no? Porque yo creo que la gente se actúa de forma estúpida con esta tontería. Así que, bueno, tenemos que examinar este concepto de la narración y debemos echarlo a la basura, estos cuentos chinos, porque la sofistería de la peor tipo, estas narraciones, estas narrativas que crean ellos, estos guiones, el concepto que han creado esta gente como Ed Seinstein, uno de los asesores de Obama. También tenemos este libro llamado Nudge, y darle su empujoncito. Noche, ¿no? No comer, sino hacer bucha. Darle este empujoncito. Usted trata de convencer a la gente para crear lo contrario de lo que creen. Así que uno le da sus empujoncitos, manipulándolos hasta que ellos lleguen a pensar que piensa como ellos quieren que usted piense, que piensen. Y eso es en términos de la manipulación de las palabras, también es las normas. Por ejemplo, ustedes han oído que las sanciones contra Rusia están ahí para que Rusia cambie de orientación. Las sanciones supuestamente es parte de esta política de dar empujoncito. En realidad, de sanciones es una política de guerra. Y eso no solamente lo ha dicho Lavrov y Putin, sino también lo acaba de decir el ex primer ministro de Malasia, Mahathir, que las sanciones que tienen la intención de cambiarle el régimen de otro país es una forma de guerra, una forma de librar guerra. Así que darles empujoncitos a los rusos para que ellos se capitulen hasta el mundo unipolar. Esta es la situación en la que nos encontramos. Yo creo que es muy claro de que si nosotros no nos apartamos de ese tipo de conducta axiomática, de ese tipo de pensar axiomática, tendremos una tercera guerra mundial. Así que tenemos que plantear una alternativa para el mundo, poner sobre el tapete una alternativa, porque la guerra podría destruir a la raza humana en su totalidad. Así que no hay ningún motivo legítimo de que debamos poner a la civilización en semejante riesgo, porque todo este peligro surge de la Wall Street, de la City de Londres y de instituciones parecidas, y la gente que está jugando con este peligro. Yo sé que en Estados Unidos el complejo militar industrial, la violencia, todo lo que acompaña esta forma de pensar es lo que domina, pero si se arriesga, si ponen en riesgo la existencia de la civilización, ¿cómo debemos llamarle? Insanos, criminales. Yo creo que estas palabras no bastan. Tenemos que inventar una nueva palabra para describir el tipo de personas que han puesto a la civilización, la existencia misma de la civilización en riesgo. Lin decía que después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, el general MacArthur dijo, de aquí en adelante cualquier guerra llevará a la extinción. Ahora tenemos 70 años después, estamos exactamente donde pronosticó MacArthur. ¿Dónde está la solución? La solución está en el hecho de que la raza humana es la única especie creativa que sepamos. Sé que hay algunos científicos que están mandando mensajes para ver si encuentran alguna sociedad extraplanetaria. No sabemos qué vamos a encontrar, pero hasta ahora somos la única especie creativa, a diferencia del reino animal, y podemos prever el futuro. Por lo menos podemos tener un concepto, una idea de cuál va a ser el futuro si seguimos, tomamos una dirección o tomamos por otro camino. La mayor cantidad de las personas
no conciben el futuro porque pierden la experiencia del pasado y se mantienen aferrados al sistema del presente, de los parámetros establecidos. El problema que tenemos ahora mismo, obviamente, es que estos parámetros están desapareciendo, están desmoronándose, porque nos encontramos en una crisis internacional en la cual o todos desaparecemos en una guerra termonuclear o como mínimo morimos en un derrumbe total, incontrolable, en una dada de las tinieblas y que llevaría al uso incontrolable de las armas nucleares y desapareceríamos. Ese mundo lo controla la oligarquía financiera y todo está concentrado en términos de esa danza en cuanto al ingreso, de la danza en torno al becerro de oro, que es este es el monstruo que exige que sacrifiquemos a miles de millones de seres humanos para rendirle culto a ese becerro de oro. La única solución es cuando acabemos con este sistema financiero y que establezcamos un nuevo sistema que ya está en camino. Podría resolverse de forma relativamente fácil porque el nuevo gobierno está hablando de una conferencia de deuda que propone griega, que siga la conferencia, la tradición de la conferencia de Londres de deuda, donde la deuda alemana que se creó durante el periodo entre guerras se redujo en un 60%, se condonó y la deuda se recortó de 30.8 mil millones de dólares a 14.5 millones de dólares, y esa reducción de la deuda fue lo que hizo posible la reconstrucción de Europa. Cuando Alexis Tsipras dice que él no solamente quiere que eso se le dé conceda a Grecia, sino a toda Europa, tiene sentido, porque Portugal, España, Italia, Francia e Irlanda son todos países que están en una situación esencialmente parecida. Y la idea de tener una conferencia de deuda europea está recibiendo el apoyo de un número creciente de economistas que básicamente dicen que la insistencia de Alemania que está haciendo esto a favor de Inglaterra, de la City de Londres, de tener esta austeridad absoluta, esto no tiene sentido. Y que por tanto lo que tenemos que hacer es lo contrario. La meta tiene que ser aumentar los niveles de vida, a diferencia de la troika del FMI, la Comunidad Europea y el Banco Central Europeo, reducir la deuda, aumentar las exportaciones, y si hay un déficit, entonces se debe interrumpir el pago de la deuda y debe alentarse con la sustitución de importaciones con la producción local, que a diferencia del sistema global de comercio que tenemos, y que no debemos tener ninguna condición que se le imponga, como recortes de presupuestos y cosas parecidas. Si se lleva a cabo una conferencia de deuda europea, esto podría ocurrir ya sea pacíficamente o totalmente en una situación revolucionaria. El primer paso debe ser separar los bancos, como se establece la Glass-Steagall, y los bancos comerciales, los bancos mercantiles, y deben emitirse los bonos de los que emitan los estados para la economía real. Eso causaría un daño increíble. Todo eso debe ponerse bajo la protección del Estado. Mientras que los bancos inversionistas tendrán que resolver qué es lo que es legítimo y lo que no es legítimo en cuanto a lo que deben ellos, y si no pueden resolver el problema porque ya no se les puede dar pues paquetes de rescates, ni que tengan acceso a los bancos de comerciales, y entonces que se declaren insolventes. El segundo problema que hay que resolver sería el problema de la deuda del gobierno, porque estos estados han contraído grandes deudas porque pagaron por estos paquetes de rescate que fueron a los bancos. Y por tanto, eso hay que resolverlo y debe diferenciarse y qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, qué es lo que se debe, qué es legítimo y qué es lo que no es. Más importante, eso hay que emitir nuevos créditos para la modernización de la infraestructura de Europa y también la infraestructura de Estados Unidos, porque las carreteras
es una contravención de los derechos humanos, porque uno simplemente está golpeándose con todos estos baches en todos en Estados Unidos y en otras partes. Pero en todo el sector transatlántico tenemos tenido inversiones negativas en el sector de la infraestructura, en todo el sector occidental. Entonces, se está viniendo abajo. Hace 2 días en Wiesbaden, el principal puente entre Wiesbaden y Mainz, simplemente se vino abajo, se cayó. Estamos hablando, y no hay por 50 kilómetros ningún otro puente por el cual uno pueda cruzar el Rin. Eso es una locura. Y dice que tomará 5 años para construir un nuevo puente. Imagínense. Así es que lo que tenemos que hacer entonces es crear un sistema crediticio como el que, siguiendo la tradición de Hamilton, en el cual uno puede usar la deuda impagable estrictamente para invertir en la estructura de Europa y a través de un banco de desarrollo un banco de desarrollo internacional que propone China, un proyecto o el banco que está proponiendo China o establecido China para la inversión en la infraestructura de Asia, y de inmediatamente podemos usar este banco. No hay ningún motivo por el cual esto deba crear ninguna interrupción de la economía, porque hemos desarrollado ya en el 2012, y era claro de que estas compañías estaban haciendo normas que lo que estaban haciendo en Europa. Escribimos un programa para el milagro económico del sur de Europa, el Mediterráneo y el norte de África, que era una extensión del puente terrestre euroasiático y que influyó mucho en la campaña electoral de Grecia, porque la gente, uno de los países donde imprimimos esto en grande fue en griego, en los idiomas que empleamos esto fue en griego. ¿Sobreviviría Europa con esto, en este sistema, el sistema de euro? No, probablemente no, pero el euro es una moneda artificial que hubiera sido mejor no inventarla, porque fue un engendro del mismo proyecto de un nuevo siglo americano de esa ideología que llevó a ponerle el cerco a Rusia, y era parte del asunto de que Alemania abandonara el marco a cambio del euro como precio que tenía que pagar para parte de la reunificación, y ponerle imponerle a Alemania la camisa de fuerza del Tratado de Maastricht, y la zona del euro se creó aún antes de que se creara la moneda del euro, antes de que se hubiera una conversación. Nosotros dijimos que el euro no era una moneda buena, porque usted no puede someter a países que son totalmente agrarios como Grecia y Portugal en una unión monetaria con países altamente muy industrializados como Alemania y Francia y los países del norte de Europa. Así que durante algunos años esto llevó a un auge en Grecia, en España, en Italia, pero este auge era una burbuja. Ahora tenemos más de 1 millón de condominios vacíos, lugares de turistas que están totalmente vacíos, porque obviamente en Alemania esto llevó al estancamiento del mercado interno. El euro no benefició a Alemania, lo estamos diciendo ya. Los salarios europeos se quedaron estancados. Así que si estos países recuperan control sobre su moneda soberana, no hay motivo alguno por el cual no puedan sumarse a los países del BRICS y al puente terrestre euroasiático. Como ustedes saben, hemos editado este informe que va más allá menciona un número tremendo de proyectos que los países BRICS han llevado a cabo después de la reunión cumbre de los países en Otorreza, en Brasil, y es una cantidad enorme. Hemos hablado de esto anteriormente, pero estos países de los países del BRIC, los países latinoamericanos, los países asiáticos, están llevando a cabo una cantidad de proyectos, y la gente no tiene la menor idea aquí de esos proyectos, porque nadie habla de estas cosas. Pero lo que nosotros hemos hecho con este informe,
que es la proyección de nuestro trabajo que hemos llevado a cabo durante 25 años. Esto se propuso cuando la Unión Soviética se vino abajo. Nosotros propusimos conectar a los centros industriales de población de Asia y de Europa a través de corredores de desarrollo. Y eso es lo que estos países del BRICS están haciendo, y lo que nosotros estamos proponiendo verdaderamente es desarrollar una infraestructura mundial, una conexión internacional, que usted puede viajar con un tren de maglev desde Chile hasta el estrecho de Bering y bajar hasta Bombay, hasta Indonesia, a Sudáfrica, y eso podría ser mucho más rápido que si va usted por barco. Y esta es una cosa que se vislumbra, y eso no solamente sería un desarrollo económico, sino sería el fundamento para una paz honorable. Lo que tenemos que cambiar y crear es el paradigma. Tenemos que abandonar el concepto de geopolítica, porque es la geopolítica la que ha llevado al mundo 2 veces a una guerra mundial en el siglo pasado, y tenemos que proceder y pasar a una idea de que todo el mundo gane, de que la cooperación de la raza humana sea para que todo el mundo gane, como ha dicho el presidente Xi Jinping. Para Estados Unidos lo que está proponiendo ahora mismo los países BRICS es la política exterior que proponía John Quincy Adams, que él tenía el concepto de que Estados Unidos fuera la superpotencia y el imperio que dominara el mundo, sino que debía ser una república en una alianza de repúblicas perfectamente soberanas y coiguales en el mundo. Y para lograr eso, absolutamente tenemos que tener un movimiento de masas para el desarrollo, y ese movimiento de masas se está difundiendo, porque en los últimos 2 días, el 11, tuvimos ya en varias ciudades alemanas y de Europa manifestaciones de apoyo para Grecia. Están llamando por una manifestación a nivel mundial para el 15. Así que yo le pediría a todos ustedes que se sumaran a eso y que difundan la palabra, hagan correr la voz. Pensemos, ¿qué tenemos como alternativa? La parte negativa es la extinción de la raza humana, pero nadie quiere ver. Pero supóngase lo que pudiéramos tener en este mundo si posemos por ese camino. Si tomamos el camino del puente terrestre eurasiático, del puente terrestre mundial, en pocos meses podríamos erradicar el hambre. En pocos meses podríamos tener agua potable para todo el mundo sobre la faz del planeta. En pocos meses podríamos declarar una guerra contra el desierto, porque con la ayuda de proyectos grandes de desalación del agua del océano, podríamos transformar todos los desiertos de la costa atlántica de África, la península árabe, el Oriente Medio, Irán, todo el camino hasta China. Tendríamos desiertos que podrían todos reverdecer, convertirse en tierra de cultivo, de bosques. En pocos años podríamos erradicar totalmente la pobreza, y todos los niños que nazcan en el mundo podrían tener acceso a la universidad. Todo niño que nazca en el mundo. Eso no sería para algo de educación, sino que regresaríamos al sistema de educación de Humboldt, que también estableció que el sistema educativo de Estados Unidos en el siglo XIX, la meta no es simplemente estudiar para ganar plata, sino tener la meta sería tener un carácter bello, y Humboldt definió cómo lograr eso. Dice, hay ciertas categorías de conocimiento que son más aptas para lograr esa meta que otras. Una es dominar su propio idioma, su expresión más bella, la forma en que los poetas han creado la universidad, la historia universal. Usted le da gracias a las generaciones que lo precedieron, y porque a sus aportes para enriquecer la mentalidad de las generaciones futuras significa fomentar la ciencia, la música, desarrollar los talentos de uno de la forma más
audaz posible. Entonces, el júbilo del descubrimiento, si eso se alienta en los niños, entonces no tendríamos a gente que deja de pensar cuando se va de la escuela o aún antes de salir de la escuela, sino tendríamos básicamente pronto la meta común de que el fin de la educación es desarrollar un carácter bello, o como dice Schiller, un alma bella. La cultura popular que tenemos hoy día de fealdad, de promover la violencia, promoveríamos en vez de eso el amor por la belleza de la música clásica. Le enseñaríamos a todo el mundo a cantar en bel canto, a instrumentos clásicos. Los niños serían creativos, estarían hablando de descubrimientos originales y cómo reproducir los descubrimientos del pasado. No solamente conocerían su propia cultura de forma profunda, pero también empezarían a conocer y a desarrollar, a conocer otras culturas superiores, la cultura china, la cultura egipcia, la cultura rusa, la cultura de Japón. De ese amor surgiría también el amor para otras naciones. Cambiaríamos este concepto de el aquí y el ahora por un concepto de creatividad, la alegría de descubrimientos científicos, el descubrimiento de nuevos principios, de nuevas composiciones bellas en la música clásica. A la gente le gustaría escribir poesía, crear nuevos dramas, escribir películas que fueran películas con argumentos inteligentes, cosa que no ha ocurrido hace buen tiempo. Produciría a la gente documentales que harían posible que todos los niños de la Tierra tuvieran acceso a todo el conocimiento universal que exista. Y eso cambiaría las relaciones humanas. La gente ya no estaría tratándose como una telenovela, tratando de hacerle trampas al resto y meterle una puñalada por la espalda a las demás, pero tendría relaciones entre para Schiller, para Goethe, para Kant, para Eisen. Y si usted lee las cartas, la correspondencia entre esta gente, usted se da cuenta de lo rico que la gente puede hablar de derecho universal, que las leyes que rigen el arte, la ciencia. Lo más importante, esta cultura, este renacimiento cultural y espiritual iría de la mano con la educación estética del hombre. Y eso iría de la mano con el progreso científico y económico. Sería el reconocimiento que solamente el hombre educado moralmente sería totalmente libre, porque solamente esa mente tendría la riqueza interna de la vida que no se puede perder. Este amor por la belleza debe ser acompañado por el amor por lo sublime, porque lo sublime es aquello que verdaderamente libera al hombre, porque si usted conecta su identidad con esos valores que transcienden la vida mortal limitada de uno, uno solamente se siente más seguro físicamente, sino moralmente seguro, y nada lo puede derrotar a uno. Esto es lo que nos lleva por encima del poder de la naturaleza, porque los instintos sensuales no tendrían influencia sobre la razón y nuestra mente sería regida por nuestras propias leyes de la creatividad. Este carácter bello sería tan común para una sociedad futura, como a diferencia de estas cosas, la pequeñez, la mezquindad, uno lograría cumplir el deber, porque la gente lo quiere hacer lo que sería necesario, y tendría el alma filantrófica y tendría simpatía por toda la raza humana, donde todos los talentos se desarrollan para todos los seres humanos de una forma armoniosa. La capacidad de llegar a lo sublime es una de las predisposiciones en cuanto a la carácter del hombre, que debido a su origen, de la capacidad independiente de pensar, y merece nuestra atención, y también por su influencia sobre el hombre moral,
eso nos lleva a un desarrollo más perfecto. Eso viene de Schiller sobre lo sublime. Lo sublime tiene que ir de la mano con la belleza para llevar a cabo que la educación estética sea la totalidad. Y solamente cuando lo sublime está conectado con lo bello, nuestra capacidad de ambas cosas haya sido cultivado de forma igual. Somos ciudadanos de la naturaleza, y la naturaleza, sin ser esclavos, sin de perder nuestros derechos como ciudadanos en el mundo. Quiero que ustedes piensen en esto, porque la condición de la raza humana en este momento no es el hombre. Nos hemos hundido en una edad de las tinieblas profundas. Tenemos que remontarnos a los puntos salientes de la cultura clásica, como lo expresó durante la Revolución Americana, como lo expresó Benjamin Franklin, como lo expresó Lincoln y gente de esa índole, pero también regresar a otros puntos salientes de las culturas, de regresar a lo que es la raza humana. Si queremos conquistar esta situación y encontrar la identidad del hombre en el futuro, en el desarrollo de los viajes planetarios, de convertirnos en una especie inmortal, esto tiene que ir de la mano con estas ideas de la belleza y lo sublime, porque solamente en la educación estética progresa, podemos hacer este cambio necesario, y por eso necesitamos a un verdadero de masas para el desarrollo y también para el desarrollo del alma.